Hasta aquí vimos distintas pruebas que nos permiten testear hipótesis relacionadas a la media de dos poblaciones. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un procedimiento que nos va a permitir realizar comparaciones de las medias de 3 o más poblaciones. El método que emplearemos se denomina análisis de la varianza, es decir que las comparaciones las vamos a hacer empleando varianza como parte de la inferencia. Haremos primero un breve repaso y veremos por qué hacemos esto, ¿verdad? Y no seguimos empleando algunos de los métodos que vimos hasta ahora. Y para trabajar sobre esto vamos a tomar la actividad 13 de la unidad 5 del material de estudio. En esta actividad nos dice que los siguientes datos se corresponden a las ventas en millones de pesos computadas durante 7 meses según la localización de una determinada marca de aceite a lo largo de un pasillo en un hipermercado local. Las localizaciones estudiadas fueron al comienzo, a la mitad y al final del pasillo, ¿sí? Nos presenta la siguiente salida de Infostat, que es un cuadro de análisis de la varianza. Ya vamos a hacer un repaso para ver qué es esto y cómo lo podemos completar, ya que el único dato que tenemos allí es la suma de cuadrados del error. ¿Bien? Y también tenemos una salida que se corresponde al test de SF, que también ya vamos a ver cómo lo vamos a emplear y cómo lo vamos a interpretar, que entre otras cosas nos da información sobre la media de ventas dentro de cada uno de estos lugares del pasillo, ¿sí? Al comienzo, a la mitad y al final. Entonces, se pide que completemos el cuadro de análisis de la varianza, que vimos que le faltaba casi toda la información, ¿sí? Que debería estar allí. Luego que determinemos si la localización del producto influye en el monto de ventas mensuales y que utilicemos un nivel de significación del 0,05. Que obtengamos la diferencia mínima significativa para la prueba de SF, bien, utilizando la fórmula de cálculo, y luego, en caso afirmativo, en caso de que se presente alguna diferencia de medias, en este caso, cuál sería la mejor localización, ¿sí? Y obviamente debemos justificar adecuadamente a través del procedimiento que empleemos. Entonces, veamos primero en qué consiste el análisis de la varianza. Para eso, planteemos un poquito el problema, ¿sí? Nosotros tenemos una variable que vamos a llamar Y sub i j, ¿bien? Que se corresponden a las ventas en millones de pesos en la localización I del pasillo, ¿sí? Al comienzo, a la mitad o al final, en la observación J, que para nosotros correspondería a los distintos meses. Bien, entonces podemos considerar a esta localización como un factor, la cual tiene 3 niveles, ¿sí? El comienzo, mitad y final, que en este caso se corresponderían al pasillo, ¿bien? Del hipermercado. Como se trata de un único factor, la prueba que vamos a llevar adelante se denomina ANAVA unifactorial, que va a ser el tipo de prueba que vamos a trabajar en este curso. Vamos a considerar a esos niveles como grupos o poblaciones distintas, ¿sí? Desde donde vamos a tomar muestras aleatorias para realizar inferencias, las inferencias que pretendemos. Y aquí hay una serie de consideraciones que vamos a tener que tomar en cuenta y que deberemos verificar oportunamente, ¿sí? En ese tema no nos vamos a meter particularmente en este video, bien, pero estos requerimientos se constituyen como supuesto para poder aplicar el procedimiento de análisis de la varianza. Entre ellos están la independencia de las variables aleatorias, lo cual se garantiza en nuestro caso por el muestreo aleatorio. Bien, las variables aleatorias además tienen que tener una distribución normal con media mu sub j, ¿sí? En cada una de las poblaciones. Fíjense que tenemos la población 1, la población 2, la población 3. Estas serían muestras aleatorias que vamos a tomar de cada una de esa población, ¿sí? Estas se corresponden a la población 1 o al grupo 1, ¿sí? Y esa variable aleatoria tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Con media mu sub 1. ¿Bien? En el caso del grupo 2, ¿sí? Fíjense que lo distinguimos por el primer subíndice, que es igual a 2, ¿bien? Y tenemos la observación 1, 2 hasta n sub 2, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? En el segundo grupo, que también tiene distribución normal. Pero lo que puede pasar, ¿sí? Es que la media no necesariamente tiene que ser distinta a la media del grupo 1. ¿Sí? Tiene que ser igual la varianza que va a formar parte de uno de los supuestos que tiene que ver con la homocedasticidad, ¿sí? Y lo mismo tenemos para el grupo 3, ¿sí? Que también tenemos una muestra aleatoria donde cada una de estas variables aleatorias se distribuye normal con media mu sub 3 y sigma cuadrado. ¿Bien? El problema entonces va a ser probar si existen diferencias
entre las medias de las distintas poblaciones. Bien, entonces la hipótesis nula va a estar planteada como mus1 igual a mus2 igual a mus3 contra la hipótesis alternativa de que no todas las mus-j son iguales, es decir, que algunas de las medias puede ser distinta al resto, ¿sí? O todas distintas, no lo sabemos aún. ¿Bien? Podemos ver, por ejemplo, gráficamente esas curvas se corresponden a las distribuciones de cada uno de los grupos, ¿sí? Como son normales, vamos a suponer que tienen, o asumimos que son normales, vamos a suponer que tienen esa forma y tienen más o menos la misma varianza, entonces también vamos a suponer que esa sería una manera válida de graficarlas, pero obviamente es solamente a los fines de entender intuitivamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no usar entonces una prueba de diferencia de medias poblacionales de a pares para llevar esto adelante? ¿Sí? Entonces podremos usar algunas pruebas T, por ejemplo, que vimos hasta ahora, ¿bien? Y podremos resolver este problema que tenemos, ¿bien? Para contrastar si son o no son iguales las medias de los tres grupos. En ese caso lo que deberíamos hacer es primero comparar las medias del grupo 1 con la del grupo 2. Bien, tendremos esa hipótesis nula y esa hipótesis alternativa. Luego deberíamos contrastar la media del grupo 1 contra la media del grupo 3. Y finalmente la media del grupo 2 contra la media del grupo 3. ¿Sí? Esas serían todas las comparaciones de pares que podríamos hacer. Pero ahora bien, ¿por qué no hacemos esto? Y básicamente porque se presenta un problema, ¿sí? Que tiene que ver con la probabilidad del error de tipo 1. ¿Bien? Cuando nosotros establecemos un nivel de significación alfa, ¿sí? Lo que estamos asignando en realidad es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, como habíamos visto, ¿sí? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no debería haberla rechazado, ¿sí? Cuando es cierta. En este caso, cuando hacemos comparaciones múltiples, ya se ve alterado, ¿sí? Ese error de tipo 1 y ya no es igual a alfa, sino que va a estar dado por 1 menos alfa elevado a la k, donde k son la cantidad de comparaciones que debería hacer de a pares, ¿sí? Que en este caso es 3. Entonces, si suponemos un alfa 0,05, que es habitual, ¿sí? El que usamos habitualmente, fíjense que el nivel de la probabilidad de error de tipo 1 es 0,14, o sea que casi se triplica, ¿sí? La probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces, trabajar, ¿sí? Hacer comparaciones de a pares no resulta del todo adecuado, ¿sí? Es ineficiente hacerlo de esta manera, ¿bien? Nos aumenta demasiado la probabilidad del error de tipo 1. Entonces lo que vamos a hacer es usar este procedimiento que se llama análisis de la varianza, que nos permite testear simultáneamente la igualdad de todas las medias poblacionales. ¿Sí? No vamos a tener que hacer estas comparaciones de a pares, entonces vamos a poder mantener ese nivel de significación, ¿sí? Esa probabilidad de error de tipo 1 en 0,05, por ejemplo, que es lo que nos pide el enunciado. Ahora bien, ¿por qué una prueba de análisis de la varianza si lo que quiero comparar son medias poblacionales? ¿Sí? Para esto nos vamos a valer de dos conceptos, ¿sí? Uno de ellos es la variabilidad intragrupos, ¿sí? Lo que hace referencia a la variabilidad interna a cada grupo o población. Por ejemplo, la dispersión de las observaciones en relación a la media del grupo al que pertenece. ¿Bien? Eso lo podremos representar por esta línea de puntos aquí, por ejemplo. ¿Bien? No es exactamente eso, ¿bien? Pero podría ser esta línea horizontal acá punteada. ¿Bien? La variabilidad entre grupos, y obviamente tendríamos variabilidad entre grupos en cada una de las distribuciones. ¿Bien? Y por otra parte, vamos a considerar la variabilidad entre grupos, ¿sí? Que es esta de aquí, ¿bien? Que se refiere a la dispersión de la media de cada grupo en relación a la media general, ¿sí? Considerando a los tres grupos como una única población. ¿Bien? Entonces, ya vamos a ver cuáles son las medidas específicas de variabilidad que deberíamos emplear, pero simplificando un poco, vamos a considerar que se tratan de las líneas horizontales que están allí señaladas en el gráfico. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede si las medias, ¿sí? En lugar de ser como están especificadas aquí, son más parecidas entre sí? ¿Bien? O sea que están más cerca una de la otra. En ese caso, fíjense que las distribuciones los ejes de simetría de las distribuciones estarían relativamente más juntos, ¿sí? Porque las medidas de posición central son más similares, es decir, las medias son más similares, y lo que vemos es que la variabilidad entre grupos se reduce en relación a la variabilidad intragrupos. ¿Bien? Lo que nos conduce intuitivamente a que mientras mayor sea la variabilidad entre grupos,
en relación a la variabilidad interna de los grupos, mayor será la discrepancia entre la media de las poblaciones o grupos. Es decir que tiene sentido considerar a la variabilidad, ¿sí? Para hacer este test de hipótesis, ¿sí? Pero no solamente una variabilidad, sino distinguir entre dos variabilidades, entre los grupos y dentro de los grupos. Ahora vamos a ver cuáles son esas medidas de variabilidad que vamos a considerar. Para eso, como vieron en el material, vamos a tomar en cuenta la descomposición, ¿sí?, de la suma de cuadrados total, ¿sí?, que es lo que tenemos en el primer miembro de aquí a la derecha, de aquí a la izquierda, perdón. Lo que nos representa los desvíos al cuadrado de todas las observaciones respecto a la media general, ¿sí? Lo cual llamamos y barra bar, ¿sí? Lo simbolizamos de esa manera, ¿bien? Que sería esto de aquí. Eso, entonces, pueden ver y verificar en el material, digamos, ahí tienen la demostración de cómo llegar a esto, es igual a la suma de cuadrados entre grupos, que es lo que tenemos en el primer término del segundo miembro, que representa los desvíos al cuadrado de la media de cada grupo, ¿sí? Está x barra j, donde j, ¿sí?, es el indicador de cada grupo, con respecto a la media general elevada al cuadrado, pero ponderado por el tamaño de la muestra en cada uno de los grupos, ¿sí? O sea que esa sería la suma de cuadrado entre grupos, ¿sí? Y por otra parte, a esto le vamos a adicionar la sumatoria de cuadrados dentro de los grupos que representan los desvíos al cuadrado de las observaciones de cada grupo, ¿sí?, con respecto a su media, ¿sí?, a la media dentro de cada grupo. Bien, este primer término es los desvíos entonces de las observaciones de un grupo con respecto a la media j, ¿sí? Y lo que hacemos luego con este otro sumatorio es sumar los desvíos de los tres grupos en este caso, bien, se indica la cantidad de grupos, en este caso es igual a 3, ¿sí? Y el nj, como las muestras son del mismo tamaño, en todos los casos es igual a 7, ¿sí? Esto eventualmente podría variar. Entonces, bueno, esta suma de cuadrados total, bien, la podríamos descomponer, dijimos, en suma de cuadrado entre grupos y suma de cuadrado dentro de los grupos. Y eventualmente, si ya tenemos una medida de variabilidad, ¿sí?, entre grupos, que sería esta de aquí, y esta una medida de variabilidad dentro de los grupos. Bien, si dividimos por los grados de libertad que tienen asociados, ¿sí?, vamos a tener estimadores de varianzas, ¿sí?, que vamos a denominar cuadrados medios, lo cual nos va a permitir construir un estadístico de prueba, ¿sí?, que es lo que necesitamos. Entonces, ese estadístico de prueba va a ser un estadístico F, que va a ser igual a la suma de cuadrados entre los grupos dividido su grado de libertad, que es igual a C menos 1, la cantidad de grupos, en este caso 3, menos 1, y eso es lo que denominamos cuadrado medio entre, ¿sí? Y en el denominador vamos a tener lo que denominamos cuadrado medio dentro, que va a ser igual a la suma de cuadrados dentro sobre los grados de libertad, bien, asociado a esa suma de cuadrados, que es igual a n menos c. N es el tamaño de la muestra total, ¿sí?, de todos los grupos juntos, en este caso es 21, menos c, que es la cantidad de grupos. Y este estadístico, como vimos ya en otra oportunidad, tiene una distribución f de Hedegaard con c menos 1 grados de libertad en el numerador y n menos c grados de libertad en el denominador. Bien, este estadístico es el que nos va a permitir ¿sí?, realizar inferencias sobre la igualdad, ¿sí?, de medias de más de una población. Bien, entonces, este estadístico, esta distribución F tiene esta forma, ¿sí?, es asimétrica derecha, ¿sí?, la podemos ver de esa manera. Y si tenemos entonces un valor observado del estadístico una vez que tomamos una muestra, calculando el p-valor, ¿sí?, que es algo que ya hicimos en otras oportunidades para otras pruebas de hipótesis, y comparando con el nivel de significación especificado, que hayamos especificado previamente, ¿sí?, claro, podemos concluir, ¿sí?, podemos sacar conclusiones en relación a la prueba que estamos llevando adelante, ¿sí? Si el p-valor, sabemos, resulta inferior al nivel de significación alfa, la conclusión será rechazar la hipótesis nula, que recordemos es que las medias son iguales, ¿sí? Es decir, que si rechazamos la hipótesis nula, el p-valor es menor al alfa, algunas de esas medias, ¿sí?, es distinta al resto, ¿sí?, al menos alguna, ¿sí?, al menos una. Toda esa información, bien, que acabamos, o todos esos resultados que acabamos de ver, ¿sí?, que forman parte del procedimiento del análisis de la varianza, se suele presentar en una tabla como esta, que se denomina tabla de ANAVA, ¿sí?
Y es la salida típica de los software, por ejemplo Infostat, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de análisis. Entonces ahora volvamos al ejercicio en cuestión, ¿sí? Que tiene como primer punto, o nos dice como primer punto el inciso A, que completemos esta tabla. Recuerden que la única información que teníamos se correspondería a la suma de cuadrados del error, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito eso en detalle. Entonces, veamos de dónde partimos. En primer lugar, dijimos que vamos a usar los subíndices 1, 2 y 3 para hacer referencia a la localización del producto al comienzo, a la mitad o al final, ¿sí? Tenemos el tamaño de la muestra en cada uno de estos grupos, que es igual a 7, ¿sí? Es igual en todos los grupos, N1 igual a 7, N2 igual a 7 y N3 igual a 7. Es decir, que el tamaño total de la muestra es igual a 21, ¿sí? La suma de las tres, de los tamaños de las muestras de los tres grupos. Por otro lado, también tenemos información sobre la media de cada grupo. Bien, tenemos la media del grupo 1, que es igual a 33.4 millones de pesos, ¿sí? Esas eran ventas. La media del grupo 2, que es la localización a la mitad, es igual a 38 millones de pesos. Y la media del grupo 3, que es igual a 37.29 millones de pesos, ¿sí? Que corresponde a la localización al final del pasillo. Bien, de todos modos tenemos la tabla, ¿se acuerdan? En el enunciado, la tabla con los datos, ¿sí? Con los valores observados en los distintos pasillos, ¿sí? En los grupos 1, 2 y 3, entonces podremos calcular estas medias, ¿sí? Si quisiéramos, ¿sí? Pero bueno, lo tenemos en una de las salidas. Ahora bien, para la suma de cuadrado entre grupos vimos que no hacía falta calcular la media general, ¿sí? Y para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar esta tabla que mencionamos, que está al inicio en el enunciado, con todos los datos, ¿sí? Todas las observaciones que conforman la muestra de cada uno de los grupos, sumamos a todas ellas, ¿sí? Los 21 datos, ¿sí? Los 21 valores de ventas, y lo dividimos por n, por 21, ¿sí? Que es el tamaño total de la población si consideramos los tres grupos. Pero, si bien lo podremos hacer de esa manera, ¿sí? Vamos a emplear la fórmula de la media ponderada que conocemos de estadística 1, ¿sí? Por lo que la media la podemos obtener también como el cociente entre la suma de las medias de cada grupo, esta de aquí, que Y1 barra, Y2 barra, Y3 barra, ¿sí? Pero ponderadas por el tamaño de la población, ¿sí? N1, N2 y N3, ¿sí? Y esto obviamente lo dividimos por el tamaño total de la población, que es N1 más N2 más N3, que dijimos que era 21, ¿sí? Si hacemos esto, llegamos al mismo resultado de que la media general es 36,14. Bien, ahora sí, teniendo la media general, podemos calcular la suma de cuadrados entre grupos, ¿sí? Que en este caso se debe al factor localización, que es la salida, por ejemplo, que tiene la fila que se corresponde, ¿sí? A la salida en Infostat, ¿bien? Pero se refiere a la suma de cuadrados entre grupos. Como habíamos dicho, esta suma de cuadrado entre grupos es igual a la suma, ¿sí? Ponderada de las diferencias al cuadrado de la media de cada grupo, bien, menos la media general, ¿sí? Esto elevado al cuadrado ponderado por el tamaño de la muestra, bien. Entonces, esto de aquí nos da igual a 96,29, que sería la suma de cuadrados entre grupos. Bien, en relación a la suma de cuadrados dentro del grupo, es el único dato que nos da la tabla, ¿sí? La salida de Infostat. Bien, y hace referencia a ella como suma de cuadrados del error, ¿sí? Pero es lo que nosotros denominamos suma de cuadrados dentro del grupo. Bien, y es igual a 138.29. Y por último, tenemos los grados de libertad, ¿sí? Que para el caso de la suma de cuadrado entre grupos es igual a 2, ¿sí? Porque la cantidad de grupos es igual a 2 menos 1, bien, perdón, la cantidad de grupos es igual a 3 menos 1, ¿sí? Nos da los grados de libertad relacionados a la suma de cuadrados entre grupos. La que se refiere a la suma de cuadrados dentro de los grupos es igual a 18, lo cual es equivalente a n, al tamaño total de la muestra, menos c, que son la cantidad de grupos, ¿sí? C es igual a 3. Y la suma de cuadrado total, dijimos que hay aditividad en los grados de libertad, o sea que es los grados de libertad asociados a la suma de cuadrado entre grupos, ¿sí? 2, más la suma de cuadrado, los grados de libertad que se corresponden a la suma de cuadrados dentro de los grupos, es decir, 20, ¿sí? Bien, lo cual también es equivalente a n-1, es decir, 21 menos 1. Ahora,
con los cocientes entre la suma de cuadrados y sus respectivos grados de libertad, podemos obtener los cuadrados medios, ¿sí? Los cuadrados medios entre grupos, que es igual a 96,29 dividido 2, ¿sí? 48,14, y el cuadrado medio dentro del grupo, que va a ser igual a 138,29 dividido 21 menos 3, ¿sí? Dividido 18. Y eso es igual a 7,68. El cociente entre estos dos cuadrados medios nos da el estadístico f observado, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Es igual a 6,27, que resulta de 48,14 dividido 7,68. ¿Bien? Ahora bien, ahora deberemos calcular el p-valor, ¿sí? Correspondiente a este valor observado del estadístico, es decir, queremos obtener la probabilidad de obtener un valor mayor o igual que 6,27, lo cual podemos buscar directamente en la aplicación, ¿sí? Atendiendo a que el estadístico tiene una distribución f con 2 grados de libertad en el numerador, que se corresponden, ¿sí? A la suma de cuadrado del error, ¿sí? Y 18 grados de libertad en el denominador, que son los correspondientes a la suma de cuadrados dentro del grupo. ¿Ven? Si buscamos eso en la app, nos da igual a 0,086, ¿sí? La probabilidad de que f sea mayor a 6,27, ¿sí? O sea, la probabilidad de obtener un valor del estadístico observado igual a 6,27 o más grande. Si bien con la app obtenemos esta probabilidad de manera directa, en esta slide fíjense que el cálculo de la probabilidad está realizado en el caso de que dispongamos el dato de la función de distribución valuada en el valor observado, ¿sí? Esto de aquí, f valuado en 6,27, la función de distribución, ¿sí? Valuado en 6,27, que como recordamos es igual a la probabilidad, ¿sí? De obtener un valor menor o igual a 6,27. ¿Sí? Si llegamos a tener esta información, por ejemplo, en algún parcial o en algún ejercicio particular, ¿sí? Deberíamos calcular al p-valor, bien, ya que es una prueba unilateral derecha y queremos calcular la probabilidad de que f sea mayor a 6,27. Si lo que tenemos es la probabilidad de que f sea menor a 6,27, deberíamos hacer 1 menos esta probabilidad acumulada, ¿sí? 1 menos 0,9914 para obtener el p-valor buscado. Obviamente el resultado es el mismo, ¿sí? Pero de nuevo, esto se los presento para el caso de que tengamos la función de distribución valuada, ¿sí? En el valor observado del estadístico. Bien, en ese caso deberíamos hacerlo de esta manera. Si podemos contar con la app o con Infostat o con algún otro medio, directamente buscamos esta probabilidad, ¿sí? De que f sea mayor a esto y nos devuelve el resultado 0,086. ¿Sí? Ahora bien, finalmente llevemos todos los resultados que obtuvimos hasta aquí a la tabla de ANAVA tal cual nos pedía el inciso A del ejercicio. ¿Sí? Aclaremos que lo que llamamos entre grupos, la salida de Infostat lo denomina con el nombre de la variable o factor, ¿sí? Localización. En vez de decir entre grupos, la salida de Infostat acá dice localización. Y lo que llamamos dentro de grupos, la salida del software lo denomina error, ¿sí? Lo que llamamos dentro de grupos lo denomina error. ¿Bien? Y aquí dispusimos bien la suma de cuadrados, los grados de libertad, ¿sí? El cuadrado medio, el estadístico observado, que resulta del cociente, ¿sí? Entre el cuadrado medio entre y el cuadrado medio dentro, y el p-valor asociado a este valor del estadístico observado. También tenemos los totales, ¿sí? La variabilidad total, la suma de cuadrado total, ¿sí? Y la suma, los grados de libertad asociados, que es igual a la suma de los grados de libertad de la fuente de variación entre grupo y dentro de grupos. Bien, recordemos entonces que la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, ¿sí? Y como el p-valor es inferior al nivel de significación alfa que establecimos, que es igual a 0,05, debemos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Esa sería la conclusión. Por lo que podemos decir que los datos de la muestra nos proporcionan evidencia estadísticamente significativa como para concluir que la media de ventas en al menos alguna de las localizaciones, ¿sí? Al comienzo, a la mitad o al final, es diferente al resto, que es lo que nos pedía el inciso B, ¿sí? Que lleguemos a una conclusión al respecto. Ahora bien, ¿qué pasa?
La prueba de ANAVA nos dice que al menos una de las medias es diferente al resto, ¿sí? Esa es la conclusión que llegamos, pero no nos dice cuál o cuáles son diferentes. Entonces, ¿cómo debemos seguir? Siempre que rechacemos la hipótesis nula, debemos hacer un test o algún test, ¿sí?, que nos permita realizar comparaciones múltiples de pares a efectos de ver cuál o cuáles son diferentes. Existen varias. Nosotros vamos a ver ahora la prueba de Cepheid o el test de Cepheid. Esta prueba se basa en el valor crítico de un estadístico que vamos a denominar diferencia mínima significativa y que lo simbolizamos con ese subalfa, ¿sí? Esto de aquí, donde el alfa hace referencia al nivel de significación que vamos a considerar. Vamos a considerar ahora 0,05. Como podemos ver, en el estadístico están involucrados los grados de libertad de la suma de cuadrado entre grupos, C-1, ¿bien? Y el valor crítico de un estadístico F con C menos 1 grado de libertad en el numerador, ¿bien? Y N menos C grado de libertad en el denominador, ¿sí? Y ese también obviamente hace referencia al mismo nivel de significación que vamos a considerar, que de nuevo va a ser 0,05. Ese valor del estadístico lo vamos a buscar en la app, ¿sí?, de la misma manera que trabajamos hasta recién. Y luego tenemos el cuadrado medio dentro del grupo, que también, ¿sí?, es información que obtuvimos al armar la tabla de ANAVA. Y tenemos los tamaños de muestra, ¿sí?, correspondiente a cada uno de los grupos que vamos a comparar, ¿sí? Vamos a comparar el grupo J con el grupo J estrella. Entonces vamos a considerar, ¿sí?, NJ y NJ estrella para conformar este estadístico crítico, ¿sí?, de diferencia mínima significativa. Fíjense que al poder considerar distintos tamaños de muestras, esto puede variar, ¿sí?, esta diferencia mínima significativa puede variar de acuerdo a la comparación, ¿sí?, de grupos que estemos realizando, ¿sí?, qué grupos están implicados en las comparaciones que estemos haciendo, ¿bien? Porque aquí vamos a tomar siempre, o vamos a realizar siempre comparaciones de a pares, ¿sí?, porque el criterio va a ser que si la diferencia en valor absoluto de la media del grupo J menos la media del grupo J estrella, ¿sí?, que es el grupo con el que estamos comparando, es superior a este valor crítico, ¿sí?, si esa diferencia en valor absoluto es mayor, vamos a rechazar la hipótesis nula de igualdad. Es decir, que vamos a poder decir que la media del grupo J es distinta a la media del grupo J estrella con un determinado nivel de significación alfa, que dijimos que vamos a considerar 0,05 nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, qué pasa con nuestros datos en el caso de aplicación que estamos trabajando. Bien, esto de nuevo lo buscamos en la app, ¿sí? Tenemos el valor de F 3,55, la suma de cuadrados, los cuadrados medio dentro, ¿sí?, que es igual a 7,68, bien, y el N es igual a 7 en ambos grupos, ¿sí? En realidad es igual en todos los grupos, en los tres grupos que estamos considerando, por lo cual el valor crítico, ¿sí?, de la diferencia mínima significativa, o esta diferencia mínima significativa, va a ser el mismo para todas las comparaciones que realicemos. Va a ser igual a 3,95. La tabla que tenemos a continuación nos permite responder al inciso D de la consigna, ya que muestra la diferencia de medias en valor absoluto, lo que tenemos aquí, ¿sí?, al hacer distintas comparaciones de grupos y las compara con la diferencia mínima significativa, que dijimos que es siempre 3,95. En el caso de la diferencia en la media de ventas en la localización comienzo y mitad, ¿sí?, que sería la primera fila, la diferencia de la media de ventas es igual a 4,86, ¿sí?, en valor absoluto, y este valor es superior a 3,95, ¿sí?, a la diferencia mínima significativa, lo cual nos dice que existen diferencias significativas entre las medias poblacionales entre estos dos grupos. Lo mismo podemos decir al comparar la localización comienzo con final, ¿sí?, donde la diferencia de medias en valor absoluto es 14,15, ¿sí? En cambio, en relación a mitad y final, lo que tenemos en la última fila, la diferencia de medias es 0,71, lo cual es inferior a la diferencia mínima significativa de 3,95. Entonces aquí no podemos concluir que hayan diferencias, ¿sí?, en las medias
de ventas a mitad y al final del pasillo. En síntesis, las mejores localizaciones son a la mitad y al final del pasillo, ya que las ventas en promedio en ambos casos es significativamente mayor a las ventas medias cuando los productos se localizan al comienzo, ¿sí?, del pasillo. Sin embargo, entre la mitad y el final no existen diferencias significativas en las ventas medias, por lo que en estos términos resultaría indiferente localizar los productos en cualquiera de ellos, ¿sí? Como para finalizar, un par de comentarios en relación a las salidas de Infostat. En relación a la tabla de ANAVA que nos presenta Infostat, ya dijimos que el software refiere a entre grupos con el nombre de la variable que actúa como factor, en este caso localización. Y para referirse a dentro de grupos emplea el término error, ¿sí?, lo que tenemos aquí. Adicionalmente podemos ver que la primera fila de esta tabla, modelo, reproduce exactamente la fila de localización. Esto tiene que ver con que, como dijimos al inicio de este video, el ANAVA que trabajamos en este curso es unifactorial. Esta primera fila de la salida de Infostat cobra relevancia cuando se consideran más de un factor, tema que escapa de los alcances de este curso. En cuanto a la salida del test de Jeffe, podemos ver que tenemos la media de cada grupo, el tamaño de la muestra y el error estándar asociado a esa media, pero no las diferencias de pares, ¿sí? Como la tabla que vimos recién que realizamos nosotros, ¿sí? Pero sí tenemos el valor de la diferencia mínima significativa, lo tenemos aquí arriba, si se fijan, 3,95. Por lo que podremos calcular, ¿sí?, las diferencias entre las medias y ver cuáles difieren, como hicimos nosotros. Sin embargo, no es necesario que lo hagamos de esta manera, ya que la salida del software de Infostat, en las columnas que tenemos al final, aquí, en esas columnas, nos arrojan unas letras a partir de las cuales podemos concluir directamente, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Cuando dos grupos tienen letras en común, significa que no existe diferencia significativa entre sus medias, a un nivel de confianza considerado, en este caso 5%, ¿sí?, que es lo que nos establece acá como alfa. Mientras que, si no tienen letras en común, puede concluirse que las medias son diferentes. Como vemos, mitad y final comparten la letra B, ¿sí?, por lo que no existen diferencia entre sus medias, mientras que comienzo, ¿sí?, tiene la letra A, que no la comparte con ninguno de los otros grupos. Es decir, que la media es significativamente diferente tanto a mitad como a final. ¿Bien? Por ejemplo, si las tres medias hubiesen sido significativamente diferentes entre sí, ¿sí?, una con cada una tendría una letra diferente, A, B y C. ¿Bien? En este caso no es así porque, de nuevo, final y mitad, no existe diferencia significativa entre las ventas medias a la mitad o el final del pasillo. Bueno, con esto cerramos. Quedamos como siempre atentos a cualquier consulta que tengan y será hasta la próxima.